Buenas tardes. Yo soy Blanca Rubio, represento y formo parte del equipo de la Asociación de Lupus de Madrid. Somos una entidad que venimos colaborando ya en varias iniciativas con la Asociación de Fibromialgia, con Luisa, y bueno, pues la verdad que bueno, pues vamos a seguir trabajando y vamos a intentar que cada vez nuestras patologías tengan una mayor atención por parte de los profesionales sanitarios y que las personas que están siendo diagnosticadas tanto de una cosa como de otra tengan por lo menos una vía de tratamiento y una esperanza que esa la confeccionaremos entre todos. La ponencia es Diagnóstico Lupus. Bueno, yo he estructurado lo que es la presentación en tres partes. Primero lo que es la parte clínica del lupus, después el impacto psicológico y social y después el valor que tienen las asociaciones de pacientes para todas las personas diagnosticadas con una patología. Si veis, he puesto una foto de un lobo porque el nombre de lupus viene principalmente de la palabra lobo, ya que las marcas que dejaba en la cara de los pacientes asemejaban a la mordedura de un lobo. Y por eso tenemos este nombre tan especial que está relacionado con el lobo. Bueno, yo quiero comentar qué es el lupus. El lupus es una enfermedad inflamatoria, cursa con inflamación, es crónica, no tiene cura hoy por hoy, no es contagiosa y es de naturaleza autoinmune. ¿Esto qué supone? Pues supone que el sistema inmunitario tiene una disregulación, no funciona bien, y origina autoanticuerpos. Ya sabéis que los anticuerpos son los que nos defienden de las agresiones externas. Estos autoanticuerpos reconocen a nuestros propios tejidos y células como extraños y entonces los atacan. Al reaccionar contra ellos, pues puede hacer daño en esos tejidos y esos órganos. Es de causa desconocida, puede afectar a cualquier órgano del cuerpo. Los médicos suelen decir que no hay nada más diferente a un paciente de lupus que otro paciente de lupus. Cursa por brotes, podemos tener épocas en que estamos muy bien y épocas en que estamos, bueno, pues de derribo. Cursa por brotes, ya he dicho, con un amplio espectro de manifestaciones clínicas. Se diagnostica cumpliendo 4 de los 11 criterios aprobados por la ACR. ¿Esto qué significa? Que no existe una prueba específica para llegar a un diagnóstico de lupus. Hay una lista de 11 criterios y los médicos lo que tienen que hacer es atar cabos, es decir, ver al paciente en su conjunto y con eso y con los criterios que hay, el poder decir que efectivamente se cumple para el diagnóstico de lupus. Hay veces que hay lupus incompletos, no llega a dar la cara de los 4 criterios, pero los médicos lo que sí hacen es hacer un seguimiento porque en un futuro no muy lejano esa persona cumplirá el 4 y tendrá el diagnóstico completo. Es una enfermedad que el aspecto hormonal tiene mucho que decir, ya que afecta a 9 mujeres por cada hombre. Suele debutar en la adolescencia, con lo cual los problemas que supone también para las personas que se diagnostican cuando todavía no están formadas, están en periodo escolar, están, bueno, pues construyendo un poco lo que va a ser su futuro y resulta que un diagnóstico como este lo que puede hacer es que a lo mejor se crean una idea equivocada, piensen que no van a poder afrontar el futuro y bueno, tomen decisiones que necesitan mucha ayuda para que esas decisiones no marquen negativamente su vida, ¿no? Aunque debuta en la adolescencia, también aparece en niños y en niños lo que suele pasar es que es mucho más agresivo. Suele debutar con problema renal, con lo cual hay que estar muy pendiente de esos niños porque incluso la medicación les puede ocasionar retrasos de crecimiento y otros problemas que, bueno, pues puede marcar lo que va a ser su desarrollo. Aunque sea una enfermedad poco conocida, se considera que en España hay más de 108.000 personas con esta patología y más de 5 millones en el mundo. Se desconoce si es porque cada vez hay más personas que tienen esta patología o porque el diagnóstico es cada vez más temprano. Antes el diagnóstico solía llevar pues un retraso de 2 años, 5 años y ahora mismo la verdad es que el diagnóstico se está llegando en meses.
Entonces, por eso el número de personas con esta patología está aumentando. Nosotros no tenemos solamente un tipo de lupus, tenemos cuatro que además puede una persona tener un tipo de lupus y no tener ninguno de los demás. El lupus eritematoso sistémico es el que puede afectar a cualquier órgano del cuerpo y es el más común. Después tenemos el lupus eritematoso cutáneo, que normalmente lo que hace es que provoca lesiones cutáneas y solamente afecta a lo que es la piel. Dentro de este hay 3 clases, discoide, subagudo y agudo, con diferentes características, pero están bastante bien identificados y con bastantes tratamientos. Luego tenemos el lupus medicamentoso, que este lupus se produce por la ingesta de una medicación, ¿no? Hay veces que como efecto de una medicación puedes tener unos síntomas de lupus, pero directamente cuando se suspende desaparecen todos estos síntomas. Y luego tenemos el lupus neonatal, que es cuando la madre embarazada, la madre que tiene lupus, le pasa anticuerpos de lupus al feto en el útero. En la mayoría de los casos, los síntomas desaparecen después de 6 meses y normalmente lo que se presentan bajo una especie como de manchas en la piel que también desaparecen. Por tanto, hemos hablado de que el lupus puede afectar a cualquier órgano y sistema. Y efectivamente, si lo veis un poco en la imagen, vemos que puede afectar a la piel y a las mucosas, puede tener una afectación muscular y articular, puede tener una afectación cardiovascular y pulmonar, puede afectar al aparato digestivo, al aparato renal, a lo que es hematológicamente y sobre todo también una afectación neuropsiquiátrica. Con lo cual esto da una idea de la complejidad a la que se enfrentan los médicos, ya que no es lo mismo tratar a una persona que tiene una lesión en la piel que una persona que tiene una afectación en el sistema nervioso central o es articular. Si vamos viendo cada afectación, lo que es en su contexto, pues vemos que la afectación cutánea, la piel, es el segundo órgano al que con más frecuencia afecta el lupus. Es el síntoma de presentación en el 25% de los casos y normalmente la principal característica es un eritema malar que consiste en la inflamación y enrojecimiento en la nariz y mejillas, o sea, una marca muy típica que se ve en los pacientes de lupus, que puede causar picor y que suele tener forma de alas de mariposa. Normalmente se relaciona con la exposición al sol, pero aunque esta característica es muy conocida, eso no significa que todas las personas con lupus vayan a desarrollar este eritema malar. Hay muchas personas que a lo mejor solamente se ve más cuando están en brote y cuando están en una época de remisión o están en una época más tranquila que no tienen brotes, normalmente no es tan característica. Entre las formas de afectación de la piel, os he comentado antes que estaba el lupus discoide, que es una forma de lupus cutáneo. Este sí puede provocar una lesión en la piel que no desaparece y que puede dejar cicatriz. Otra de los síntomas que tiene la afectación cutánea es la pérdida del cabello, las úlceras en la boca, que muchas veces son muy dolorosas, y sobre todo, bueno, pues al ser la piel, una fotosensibilidad, con lo que se debe limitar la exposición al sol, ya que esta exposición lo que puede hacer es provocar brotes de la enfermedad. Estas marcas que deja la patología son muy visibles y hay veces que, bueno, las personas para no tener que dar explicaciones, para no tener que hablar, pues suelen ocultarlas con maquillaje cubriente, con lo cual eso también da una idea de cómo afecta a las personas este síntoma. En cuanto a afectación articular y muscular, es la afectación más común, ¿no? Y puede darse bien como artritis, que es una inflamación en la articulación, o con artralgias, que es el dolor en la articulación. En los músculos tenemos la miositis, que provoca una debilidad muscular, y hay veces que en esas inflamaciones se pueden dar lugar a derrames de líquido sinovial. No tienen por qué ser simétricas en las extremidades. Puedes tener una inflamación en un dedo de una mano
o en una rodilla de una pierna, pero no tiene por qué dolerte la otra. Con lo cual, bueno, pues es también a tenerlo a observar, porque no siempre es porque te duele una rodilla te va a doler la otra. Está asociado a rigidez matutina, o sea, nosotros muchas veces cuando, a pesar de que hayamos descansado bien, esta afectación articular lo que produce es que nos cueste un poco empezar en marcha, ¿no? O sea, tenemos que esperar un poco y ya cuando el cuerpo va empezando a moverse, vamos logrando bueno, que esa rigidez se vaya controlando. Hay una afectación que provoca esa inflamación y el dolor de la articulación, que es la artropatía de Charcot, que es la única que sí puede ser deformante, aunque no es erosiva. Ahora bien, es una artropatía que pueden llegar a tener el 10%, o sea que también no es característica para todas las personas con lupus. Llegamos a la afectación cardiovascular y pulmonar. Hemos dicho que esta mala función del sistema inmunitario que produce autoanticuerpos puede atacar a los tejidos de los órganos. Todos los órganos están envueltos en un tejido. Tenemos el corazón en el pericardio, tenemos el pulmón en la pleura, con lo cual entonces cuando se afecte ese órgano, ¿qué vamos a tener? Una pericarditis, si es en el caso del corazón, al inflamarse el tejido que lo envuelve, o una pleuritis, que es si se inflama el tejido que envuelve al pulmón. Esto suele ser bastante doloroso, suele tener un periodo en el que está bueno, pues inflamado el órgano, pero normalmente con una buena medicación en un tiempo prudencial esto vuelve a su ser y normalmente no suele dejar secuelas, aunque sí la persona que sufre pericarditis y pleuritis tiene que ser controlado por el servicio de reumatología e incluso cardiología. Debido a los tratamientos que estamos tomando y bueno, muchas veces a la falta de movilidad, a la falta de ejercicio físico, al sobrepeso, tenemos un mayor riesgo de aterosclerosis. ¿Esto qué es? Que se acumula grasa en lo que son las arterias y los vasos sanguíneos. Entonces, esto lo que hace es que la circulación sanguínea es peor y muchas veces el funcionamiento del corazón también se ve muy afectado. En cuanto al aparato digestivo, también puede verse afectado no solamente por la acción de los autoanticuerpos, sino también por la cantidad de medicamentos que venimos tomando en el tiempo. Recordar que os he dicho que esta enfermedad suele debutar en la adolescencia, con lo cual podemos imaginar una persona con 14 años que empieza a tomar medicación y que la esperanza de vida nuestra de las personas con lupus está prácticamente equiparada a la población normal, con lo cual podemos llegar a los 80, 80 y tantos años continuando tomando medicamento. Todo esto, a pesar de que nos beneficia porque nos controla los síntomas, sí que es cierto que puede afectar a estos órganos y puede provocar síntomas como dolor abdominal, problemas digestivos, diarrea y náuseas, pancreatitis, hepatitis lúpica o cirrosis biliar. Esto es muy importante de que sepamos identificar los síntomas que estamos teniendo para inmediatamente comentárselo al médico y que el médico empiece a controlar y haga un estudio de cómo se está produciendo la actividad del aparato digestivo para poder frenar cuanto antes el posible daño que se esté haciendo en ese órgano. Otro de los órganos que también se afecta bastante y que suele ser bastante peligroso, o sea, en cuanto a que es bastante importante, es la afectación renal. Ya sabemos que los riñones, su función principal es filtrar las toxinas y el exceso de agua de la sangre, y entonces, y lo eliminan a través de la orina. Perdonad, aquí tengo un error en el texto, pero bueno, también ayudan a controlar la presión arterial, porque precisamente al eliminar todas esas toxinas, lo que hacen es que se mantiene un equilibrio adecuado de sales, ácidos y minerales, y entonces se produce la eliminación de todo aquello que intoxica el cuerpo.
Si no funciona correctamente, ¿qué es lo que se produce? No se produce la eliminación de la orina y entonces lo que tenemos es que se acumula líquido, sobre todo en las extremidades. Otra consecuencia, además de cuando el órgano está afectado, es que hay proteinuria, que es que perdemos proteínas por la orina. La nefritis lúpica, que es como se llama, es la inflamación de los riñones que ocasiona que no funcionen bien. Entonces, hay 4 tipos, bueno, realmente 5, y es más común en las personas entre los 20 y 40 años de edad y suele comenzar en los 5 primeros años de los síntomas de la patología. No todas las personas van a tener afectado el riñón, pero sí que es cierto que hay muchas personas que debutan con este tipo de afectación. O sea, se descubre el problema de la nefritis lúpica porque bien por una analítica de orina o demás se observa la pérdida de proteínas y entonces ya el facultativo lo que hace es intentar investigar qué es, por qué hay esa pérdida de proteínas y llega al diagnóstico de la nefritis lúpica. También puede estar afectado el sistema hematológico, ¿no? Todo el sistema circulatorio. Es muy común la anemia en las personas con lupus y puede ser por bastantes razones. El tipo más frecuente suele ser la anemia de hierro, solemos tener bajo el hierro, la anemia hemolítica autoinmune. Entonces también podemos tener una leucopenia, que es bajos los leucocitos, o la neutropenia, que son bajos en los neutrófilos. Es decir, siempre la persona que tiene con lupus, su médico lo que va a hacer es periódicamente le va a ir haciendo unos análisis de sangre para ir viendo si los niveles son correctos e intentar hacer la acción que corresponda en caso de que detecte cualquier tipo de anomalía. Aquí también lo que es muy importante es que muchas veces las personas con lupus pueden tener un componente que es el anticoagulante lúpico o tener anticuerpos antifosfolípidos que incrementa el riesgo de trombosis en el lupus. Entonces, hay veces que lo que hace el facultativo es que cuando detecta estos anticuerpos, lo que hace es pactar un anticoagulante para que la sangre vaya más fluida y que no se puedan dar riesgo de trombosis. Y por supuesto también el fenómeno de Raynaud, que muchos conoceréis, también que es cuando las manos se quedan blancos y que no llega bien lo que es la corriente circulatoria, sobre todo a las manos. Y lo que sí es, bueno, es muy estigmatizante porque te da bastantes problemas a la hora de poder utilizar las manos. Llegamos a la afectación neuropsiquiátrica. O sea, hemos dicho también que el lupus puede afectar a lo que es el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Estos están formados por lo que es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, el encéfalo es quien recoge todos los impulsos nerviosos y la médula espinal a través de los nervios periféricos, la que recoge todas las sensaciones y todos los impulsos que transmite el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Si nosotros tenemos afectado el cerebro, podemos tener dolor de cabeza, enfermedad cerebrovascular, disfunción cognitiva, psicosis, ansiedad, trastornos del estado de ánimo, meningitis aséptica. Y si es el sistema nervioso periférico, podemos tener lo que se llaman neuropatías, que es cuando los nervios están afectados. Bien puede ser mononeuropatía o polineuropatía. ¿Esto qué hace? Pues que muchas veces es una afectación muy compleja del lupus, muchas veces es crónica, no hay posibilidad de poderla revertir y lo que los pacientes nos cuentan es de que tienen una sensación como de entumecimiento en las piernas o tienen una sensibilidad extrema en lo que son las extremidades. Entonces, no les impide la movilidad, pero sí es una sensación como de cosquilleo que les dificulta bastante lo que es su día a día. Y ahora llegamos a los otros síntomas, que creo que aquí estaréis, bueno, muchos os vais a sentir identificados, ¿no? La fatiga extrema que tenemos las personas con ese tipo de patologías
y también pues en fibromialgia, ¿no? Ese cansancio que nadie entiende, que todo el mundo piensa que con dormir y con descansar un rato en el sofá se nos va a pasar. Pero sin embargo, la fatiga crónica es uno de los síntomas más comunes del lupus y puede afectar muy negativamente a nuestra calidad de vida, ¿no? No siempre es comprendido por el entorno, por lo que las personas muchas veces para no tener que explicar o a efectos de no tener que participar en alguna actividad a la que no se ven capaces, pues lo que hacen es que cada vez se van aislando más, ¿no? Se van aislando y lo que van haciendo es que además esa fatiga va provocando el dolor muscular, provoca la depresión, la ansiedad y sobre todo el dolor y la inflamación en las articulaciones. Es lo que veis en el gráfico, cómo se va representando el tanto por ciento de influencia que tiene. ¿Qué porcentaje de pacientes vive con fatiga? Si os dais cuenta, muchas patologías viven con fatiga. Entonces, esto debe de ser, pues bueno, un tema que los médicos tienen que abordar y que además se debe de empezar a estudiar en lo que son los estudios bioclínicos y sobre todo los ensayos clínicos, porque aunque no pone en riesgo la vida, sí es un factor que puede determinar y que dice mucho de la calidad de vida de los pacientes. Si la fatiga es importante, el dolor crónico es decisivo en las personas con patologías como la nuestra, ¿no? Estar libre de dolor es una utopía, pero vivir con dolor crónico es un desafío. O sea, no es fácil cuando el dolor está acompañándote de continuo y cuando nunca sabes cuándo va a venir y si vas a poder hacer un plan o no vas a poder hacerlo. El dolor crónico necesita de manejo y automanejo, es decir, tenemos que saber cómo manejarlo, pero a la misma vez nuestros médicos también tienen que manejarlo, nos tienen que intentar dar diferentes vías para saber cómo controlarlo. No, la formación en analgesia, o sea, que es todo aquello que va destinado a quitarnos el dolor, no se puede estandarizar en una fórmula. Estará en función del dolor, pero no debe quedarse ahí. Se deben abordar problemas como los psicológicos, porque no olvidemos que el tener dolor de continuo, esto nos pasa factura, nos va cambiando psicológicamente. Por ello, el apoyo por parte de los profesionales sanitarios y la familia es crucial y los profesionales sanitarios deberían apoyar la implicación de la familia haciéndolos partícipes de la información. Es como que la familia entienda las dificultades que tenemos de vivir con ese dolor. En el último congreso de Euler ya se dijo que además el dolor no puede ser contemplado simplemente desde un aspecto, sino que tiene que tener un acercamiento biopsicosocial, ya que es el resultado de una interacción dinámica entre factores biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, no es simplemente que tengo dolor y me des una pastilla sin saber además cuánto tiempo tengo que tomar esa pastilla, sino que vamos a ver cuáles son las opciones terapéuticas, cuánto tiempo lo debo de tomar y si una pastilla en un tiempo prudencial no hace suficiente efecto, quizás debamos de pensar en otra acción, ¿no? Pero no los tratamientos farmacológicos a largo plazo, porque todo esto también tiene unos efectos secundarios bueno, pues que pueden llegar a ser tan peligrosos como los mismos de los síntomas de la enfermedad. Entonces, en conclusión, se debe adoptar un enfoque biopsicosocial con la finalidad de comprender y poder ayudar al paciente con dolor crónico. Entonces, remarcamos de nuevo que los procedimientos psicológicos deberían abordarse de igual modo que los problemas físicos y biológicos. No puede ser que solamente nos vea nuestro reumatólogo o un anestesista, sino que necesitamos otra serie de profesionales sanitarios en un equipo multidisciplinar que puedan establecer, bueno, cómo poder controlar o manejar ese dolor. Porque no podemos negar que todo ese tipo de patologías nos pasan factura a nivel psicológico. O sea, está claro que hemos dicho que bueno, 9 mujeres por cada hombre, la mujer ya, pues bueno,
está incorporándose al mundo laboral, tiene además todo el tema de crear una familia, los hijos, se ve muchas veces con una patología que no la deja hacer bien lo que es su vida. Entonces, todo eso, al final, ¿qué es lo que provoca? Ansiedad, estrés, depresión, desesperación en muchos momentos, incomprensión por parte de su entorno, mucha sensación de soledad, falta de energía, falta de autoestima, una incapacidad para poder afrontar los diferentes cuestiones del día a día. ¿Y esto qué refleja? Miedo. O sea, lo que tenemos es una incertidumbre, un miedo a lo que va a ser de nosotros con esta patología, que muchas veces nos paraliza. Y nos paraliza también en el impacto social. O sea, muchas veces, sobre todo a los niños, lo que se le hace es una sobreprotección familiar. Hay problemas de aprendizaje, hay faltas de asistencia al centro. Volvemos con la incertidumbre y el aislamiento, porque consideramos que no somos capaces de poder seguir el ritmo de nuestro entorno. Hay dudas sobre nuestra propia capacidad y el futuro, sobre todo dudas sobre el futuro laboral y mucha dependencia económica familiar. El no voy a poder desarrollar un trabajo, no voy a poder ser independiente económicamente y voy a acabar dependiendo de mi familia. También las secuelas de la enfermedad o de los tratamientos, eso también nos puede marcar lo que es nuestra inclusión en el entorno y sobre todo lo que es la idea del estigma, es decir, nuestra idea de que no somos capaces al final nos va apartando de lo que es la vida diaria, ¿no? La idea de no soy capaz. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar un cambio. O sea, no podemos quedarnos ahí en nuestro rincón diciendo, pues bueno, que esto es lo que hay, sino que necesitamos, bueno, salir a buscar quién nos puede ayudar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la solución es buscar un grupo de apoyo. Siempre y cuando puedas hablar con personas que entienden perfectamente lo que te pasa, saber cómo otras personas han podido superar lo que son determinadas circunstancias en tu vida y sobre todo también el que puedas llegar a tener esperanza, cambia completamente la óptica, tu punto de vista con respecto a lo que es el futuro, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hablaros de quiénes somos, ¿no? O sea, igual como Afibrom está trabajando para las personas con fibromialgia, nosotros lo que hacemos es trabajar por las personas con lupus. Todos somos voluntarios y nuestra asociación nació en 1995 precisamente de unas personas que en aquel momento les diagnosticaron esta enfermedad, pero a las que no sabían dónde acudir, no había grupo de apoyo y que desde luego la información, imaginaros, en aquella época era inexistente. Con lo cual pensaron que quizás de esta manera, trabajando juntos, podrían ayudar a cambiar la situación. Nació con el nombre de Asociación Madrileña de Enfermos de Lupus y Amigos y en 2023 decidimos cambiarlo a Amelia Lupus Madrid. ¿Qué hacemos? Hemos estado hablando mucho de que la patología tiene que ser manejada desde un aspecto biopsicosocial. Vale, pues eso es lo que hacemos nosotros. Ofrecemos el apoyo en esos tres campos. Intentamos ofrecer apoyo en la parte clínica, en la parte psicológica y en la parte social. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo que intentamos es proveer de información y de educación, hacer soporte emocional y grupos de apoyo, más o menos entre iguales, para que entre ellos mismos puedan explorar nuevas vías de poder afrontar la enfermedad. Y después de defensa y representación, lo que estábamos diciendo antes, el que no seamos una enfermedad muy prevalente, no seamos demasiados, aunque siempre seremos muchos para las personas bueno, que tenemos esta patología. Lo que tenemos que hacer es que se siga investigando sobre nuestra patología, que nosotros tengamos nuestros derechos, que no sea la atención sanitaria por tu código postal o por la ciudad en la que vivas, sino que todas las personas podamos
acceder a los mismos recursos independientemente de si vives en el mundo rural, una gran ciudad o si vives en el norte o en el sur de España. Sobre todo, ¿qué es lo que hacemos y qué ofrecemos como complemento a la atención clínica de los profesionales, ¿no? Pues nosotros tenemos tiempo para hablar, podemos detectar qué necesidades no están cubiertas y lo hacemos a través de eso, de escucha activa, de una empatía, una atención psicológica, un servicio de asesoría legal. Intentamos cubrir todas aquellas cuestiones que las personas, bueno, van encontrando en su vida diaria y que dificultan, pues, por ejemplo, si una persona está trabajando y por causa de la enfermedad, pues puede tener una baja y tiene miedo de que le despidan, pues podemos facilitar lo que es una consulta sobre un abogado para que sepa, bueno, pues qué es lo que puede esperar o a qué tiene derecho, ¿no? Igualmente, cuando a lo mejor una persona tiene que dejar de trabajar, pues hablamos sobre la incapacidad y la discapacidad, porque lo que está claro es que tenemos una patología, pero si no podemos desarrollar una actividad laboral por las secuelas de nuestra enfermedad, lo que está claro es de que, bueno, de que tendremos que luchar por esa pensión de incapacidad. Trabajando esas respuestas, promovemos acciones, es decir, sabiendo las necesidades que tenemos que cubrir, ¿qué es lo que hacemos? Pues bueno, hacemos actividades, acciones para que esas personas puedan manejar mejor lo que es su patología. Si veis, hay actuaciones directas con las personas en entornos educativos, hay talleres divulgativos de la patología, talleres con personas de una misma afectación orgánica, con especialistas. Bueno, intentamos llegar a los diferentes colectivos que están implicados en la vida de cualquier persona y sobre todo hacerles comprender cuáles son las limitaciones que nos obligan en muchas veces a adaptar lo que es nuestro puesto de trabajo o a lo que es nuestra relación con las demás personas. Ese incremento de la implicación lo que esperamos es que tenga resultados en salud, ¿no? O sea, si estamos relacionados con todos los agentes, pues y sobre todo contactos con centros hospitalarios y de salud, con profesionales sanitarios, participamos en eventos conjuntos, vamos a poder relacionarnos con la industria farmacéutica, que es quien va a estar trabajando para tener aquellos fármacos que pueden ayudarnos con la patología. Pero es muy importante también transmitir a las empresas farmacéuticas cuáles son las necesidades reales, porque muchas veces a lo mejor ellos van a combatir los síntomas, pero no prestan atención a otros temas como puede ser la fatiga o el dolor. Y entonces hay que hacerles ver que eso también es importante y que hay que trabajar sobre ese aspecto. Asistimos a eventos nacionales e internacionales. ¿Qué es lo que queremos? Queremos que lo que se hace fuera se replique aquí dentro, que lo que los médicos están trabajando o las investigaciones que se están realizando en cualquier parte del mundo, pues las personas aquí en España lo conozcan, ¿no? Y sepan bueno, que se está investigando y que puede haber, bueno, estamos en el camino, mejor dicho, de poder tener una respuesta a ese problema que hoy tiene. Y sobre todo, lo que hacemos es crear grupos de voluntariado para poder ayudar a las personas que a lo mejor pues no pueden acercarse a lo que es el grupo o que a lo mejor hay que contactar por ellos vía digital o que necesitan un acompañamiento y para eso hacemos también formación del grupo de colaboradores, lo cual está dando muy buen resultado porque las personas se sienten atendidas no solamente en su parte clínica por su profesional sanitario, sino que fundamentalmente en su aspecto emocional. Entonces, nosotros solemos decir que el espíritu de equipo es el que hace todo esto. Bien, y hoy, tal y como esta acción que estamos haciendo con fibromialgia, las alianzas con otras asociaciones de pacientes es fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, y hablando con Luisa, me comentaba que había personas que tenían fibromialgia y les habían diagnosticado lupus. Nosotros también tenemos muchas personas con lupus que le han diagnosticado fibromialgia,
Con lo cual es importante darle a esas personas la información y las herramientas, no solamente para que controlen una patología, sino para que también entiendan la segunda. O sea, es muy común en ese tipo de enfermedades tener varias añadidas y es fundamental no solamente trabajar en una de ellas, sino en todo lo que conforma a lo que es la persona. Entonces, las entidades, quiero hacer hincapié en lo que hemos hablado antes de educación y empoderamiento. Es decir, si tú conoces tu enfermedad, lo que vas a poder es gestionar mucho mejor lo que es todo lo que te está pasando en el día a día. Y sobre todo también, si sabes a quién recurrir, si sabes que vas a tener una información fiable y cercana, recurre a tu asociación de pacientes, a tu grupo de apoyo, porque ellos te van a indicar cuál es la mejor manera para salvar la situación en la que te encuentras. Hemos hablado antes del apoyo emocional. Yo creo que es muy importante porque esta serie de patologías que son tan poco conocidas por la sociedad, hay muchas veces que no queremos estar explicando qué es lo que nos pasa, ¿no? Queremos bueno, que la gente nos acepte tal como somos y para eso tenemos que ser muy fuertes también nosotros. Pero esa fortaleza no se obtiene de un día para otro. Hay que trabajarla con personas, tienen que decirte cómo puedes gestionarlo y sobre todo también para que tú tengas la capacidad de poder afrontar las diferentes situaciones que te van a tocar vivir. Hemos hablado de la defensa de los derechos de los pacientes. Yo creo que desde luego lo más importante es bueno, aquella situación que nos ocurra y que pueda suponer una discriminación o una falta de acceso o que nos pueda suponer un problema para poder desarrollar lo que es nuestro día a día, que todo eso se ponga encima de la mesa, se discuta y por supuesto bueno, se intente solucionar de la mejor manera posible. Eso, si intentamos hacerlo uno a uno, no llegaremos a ninguna parte. El equipo es lo que nos da la fuerza y por eso muchas veces cuando convocamos una actividad o cuando convocamos una acción, os pedimos siempre que por favor, si podéis, venís. ¿Por qué? Porque el número es el que marca. Es como cuando se hacen manifestaciones en la calle. Entonces, no da lo mismo si van 50 personas a si van 300 y, por supuesto, si van 5.000 o si van 20.000. Entonces, muchas veces lo que nos estamos planteando es que queremos o tenemos las mismas necesidades, vamos a defenderlos de manera conjunta con otros grupos de apoyo que pueda aumentar lo que es el número de personas que lo estamos demandando y por supuesto bueno, que quien tiene la regulación, que quien tiene la potestad de poder cambiar la cosa nos tome en cuenta, ¿no? ¿Qué hacemos también en las entidades? Lo que hacemos es que haya una participación en la toma de decisiones. No queremos que el paciente directamente lo que haga es que acepte lo que el médico le diga sin comprender por qué. Queremos que el paciente tenga la suficiente información como para poder hablar con el médico, entender por qué el médico le está diciendo que tiene que tomar esta pastilla de un modo determinado o tiene que hacer unas pruebas o no puede darle una contestación hasta que no tenga el estudio completo, para que entonces el paciente sea más adherente. Si la persona entiende por qué toma una pastilla, por qué el médico no le hace una prueba o por qué el médico sí se la hace, lo que está claro es que la persona va a aceptar mucho mejor lo que es la gestión clínica de la enfermedad, ¿no? Entonces, una correcta comunicación entre el profesional sanitario y el paciente facilita la adherencia al tratamiento y su participación en el autocuidado. Bueno, una de las grandes aspiraciones es diagnóstico lupus. Muy bien, doctor, pues deme algo que esto me lo quite. Con qué me lo quito? Bien, pasa igual en todas las patologías. Tiene que haber algo que esto lo controle y que, bueno, pues como un constipado me da un antibiótico y esto se me quita, ¿no? Lo que tenemos que tener muy en claro es que si queremos que eso, ojalá llegara un día en que muchas de estas patologías crónicas pues, pudieran curarse, es que tenemos que apoyar la investigación. Pero es más, no solamente apoyar la investigación, tenemos que ser parte de la investigación. Es decir,
Si somos parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Entonces, lo que estamos haciendo desde las asociaciones de pacientes es contribuir con la investigación clínica, hablar con las compañías farmacéuticas, lo que decía antes, el que entiendan las necesidades de los pacientes y que empiecen a trabajar en esas otras vías de investigación. Esto puede hacer que haya intervenciones efectivas para mejorar los resultados de salud de los pacientes. Entonces, ya en resumen, la colaboración entre grupos de apoyo y asociaciones de pacientes es esencial para proporcionar un cuidado integral y centrado en el paciente. O sea, no queremos que solamente nos traten lo que es la patología, queremos que nos miren como personas con todo lo que conllevamos dentro, con lo cual entonces todos los problemas que pueda tener, que pueda verme afectado por lo que es la patología, que se tengan en cuenta ya que van a influir de manera positiva o negativa en lo que es la evolución de mi enfermedad. Se debe fomentar la adhesión de la persona diagnosticada a un grupo de referencia. Uno solo en una batalla no va a ganar nada, pero con un buen ejército seguro que acaba ganando la guerra. Pues bien, al trabajar juntos se mejora la experiencia del paciente, se promueve la salud y se garantiza que las necesidades individuales de cada paciente sean atendidas de manera efectiva. Y cómo no, todos somos parte de este puzzle. No podemos dejar la responsabilidad en ninguna de las partes de lo que es el cuidado de nuestra patología, sino que cada uno desde nuestra posición tenemos que ejercer lo que es nuestro granito de arena para que todas las piezas pues estén conjuntas. Y bueno, básicamente es lo que os quería comentar. Quiero daros las gracias a todos los que estáis conectados, a toda la asociación de fibromialgia. Yo he puesto aquí un dibujo y es que hasta que podamos vamos a seguir luchando y seguro que esto va a ser compartido por todos. Así que muchísimas gracias y dejo paso ya a las preguntas que tengáis. Muchas gracias, Blanca. Bueno, seguro que eso, como dices, ¿no? Hay algunos síntomas compartidos y podemos entender. Las personas que han entrado que tienen lupus, por supuesto, le habrá servido de mucho y las que no, como información, pues habrán podido empatizar perfectamente con la patología. Lo vamos a dejar. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido y a ti, Blanca. Pues nada, muchas gracias, un abrazo enorme. Nada. Seguimos Seguimos colaborando, en contacto, encontrándonos efectivamente. en sitios y nada. Y de nuevo, gracias por la invitación y gracias a todas las personas que habéis estado ahí. Muy bien. Bueno, pues un abrazo a todos y hasta la próxima conferencia. Hasta siempre. Chao. Chao.